Muy bien, pues quiero invitarte ahora a que me acompañes a la palabra de Dios. Vamos la segunda carta de Pablo a los Corintios. Sabéis que ya hace unos días, hace 2 semanas, creo que fue, iniciamos el estudio de esta carta de Pablo, hicimos una introducción a ella y en esta mañana ya vamos a meternos en el texto de lleno. Y quiero invitarte a que vayamos a la segunda carta, capítulo 1. Le voy a pedir, por favor, a la responsable de los medios técnicos que me ponga, por favor, la primera diapositiva. Y quiero leer los primeros 2 versículos, de esta carta, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo me imagino que muchos de los que estáis aquí, no todos, pero muchos sabéis lo que es escribir una carta. Habéis escrito cartas y también os han escrito cartas a vosotros. Probablemente algunos, los más jóvenes, no tengan ni idea de lo que es eso, porque hoy en día, cuando ya queremos decirnos algo, utilizamos las redes sociales, ¿vale? Especialmente el WhatsApp. Pero antiguamente, aunque no tan antiguamente, se usaban las cartas. Yo recuerdo perfectamente cuando salí de mi tierra, de Las Palmas de Gran Canaria, para irme a estudiar a Barcelona, a Castelldefels concretamente, y a partir de ahí, pues evidentemente, yo me relacionaba con mi familia por medio de cartas. Y la iglesia de la cual yo era miembro también me escribía cartas. Y yo también les escribía cartas a ellos. Y recibí algunas. Pero sobre todo fue cuando empecé mi noviazgo con la que hoy es mi esposa. Y cuando pues me tenía que ir a Las Palmas, nos comunicábamos por teléfono. No ese que llevamos en el bolsillo, no. Aquella cabina, una cabina, y en la cabina teníamos que meter moneditas para poder hablarnos. Y también nos escribíamos cartas. Y sabéis que básicamente dentro de ese proceso de escribir cartas, normalmente cuando alguien escribe a alguien, no comienza poniendo su nombre, no. El nombre lo ponemos al final. Comenzamos quizás diciendo querido o querida, estimado, y terminamos luego con nuestro nombre. En este caso, Benjamín Santana, con amor en Cristo o con mucho cariño. Terminamos al final de la carta con nuestro nombre. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, esto no es lo que ocurría. Realmente, cuando uno escribía una carta, comenzaba escribiendo citando su propio nombre. ¿Quién era el que escribía? Luego unas palabras hacia quién iba destinada la carta y también pues unas palabras de salutación. Prácticamente es esto lo que vemos en las cartas del apóstol Pablo. Y en esta concretamente, en la cual vamos a estar centrados en los próximos tiempos, debido a la situación tan delicada en la que se encontraba la iglesia de Corinto, ya estuvimos viendo algo acerca de esta iglesia cuando hace unos años estudiamos la primera carta de Pablo a esta iglesia que tenemos nosotros en la Escritura, ¿vale? Ya dijimos en la introducción que Pablo, por lo visto, al menos escribió 4 cartas a la iglesia de Corinto, pero solamente tenemos 2, que son las que tenemos en el Nuevo Testamento, y que nosotros llamamos primera y segunda carta. Ya en la primera estuvimos dedicando un tiempo y recordaréis que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, ¿verdad? Y Pablo tuvo que escribirles para ayudarles a resolver esos problemas. Bueno, los problemas no han acabado. Quizás algunos se solucionaron, pero habían surgido otros nuevos. Y Pablo, de manera especial, en esta carta, se dirige a esta iglesia que estaba pasando serios problemas y en esta breve introducción, en este saludo, que para nosotros es algo pues meramente
que tiene que ver con el formalismo, con un protocolo de educación, ¿vale? Pero vamos a observar en esta mañana que aquí hay mucho más de lo que aparentemente vemos. Y en esta salutación, Pablo introduce al menos 3 asuntos que eran fundamentales y que iban a marcar la mayor parte de esta carta que Pablo les escribe. Hay 3 cosas básicamente que vemos en esta carta que me gustaría que pudiéramos tratar en esta mañana. Esas 3 cosas podríamos definirlas con 3 palabras. Por un lado, autoridad, la autoridad. Por otro lado, la responsabilidad. Y en tercer lugar, la centralidad. Por un lado, Pablo quiere escribirles para recordarles que él escribe esta carta con una autoridad que le ha sido delegada por parte de Dios. Y si esto es así, evidentemente, esta carta va a tener legitimidad. Pablo va a tener credibilidad a todo lo que les va a decir. Por otro lado, la responsabilidad que tiene la iglesia hacia lo que Pablo va a comunicarles. Y en tercer lugar, Pablo va a recordarles en estas primeras palabras la centralidad de Cristo en su mensaje. Una centralidad que tiene que verse también en la propia iglesia. Si hemos estado prestando atención en esta mañana a estos cánticos que hemos entonado, habremos observado que esos cánticos están centrados en la persona de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, nada de lo que nosotros podamos compartir, decir, hacer en esta mañana en este lugar tiene sentido si Cristo no está en el centro de todo lo que hacemos. Es por eso que detrás de mí en esta pared encontramos un texto, una frase breve que dice: predicamos a Cristo. En cierta forma, el eje central de la vida de la iglesia tiene que ser Cristo, al igual que lo es de la Biblia. Nosotros decimos que la Biblia es un libro cristocéntrico. Recuerdo cuando era un adolescente que el pastor de la iglesia dijo: ¿cuál es el centro de la Biblia? Y había un joven por allí que en un tono de humor dijo: el libro de los Salmos. Claro, cuando tú abres la Biblia, casi te encuentras con el libro de los Salmos. Está allí a mitad de la Biblia. Pero evidentemente aquello fue una broma. Cuando el pastor dijo cuál era el centro de la Biblia, estaba haciendo referencia a Cristo Jesús. La Biblia es un libro, o mejor dicho, 66 libros. 66 libros que giran en torno a la persona de Cristo Jesús. Y es importante que tú y yo como creyentes recordemos esto, porque a veces lo olvidamos. Y en cierta forma Pablo va a recordar ya en la introducción, en estas primeras palabras, estos 2 versículos primeros, recordar, entre otras cosas, la autoridad que le ha sido delegada, una autoridad que él va a reivindicar, la responsabilidad que tiene la iglesia en torno a ese mensaje que va a transmitirles, y al mismo tiempo la importancia de recordar que el centro del mensaje de la Biblia, no solamente de Pablo, de esta carta, sino el centro de toda la Escritura, es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por tanto, comencemos, hermanos, por un lado recordando la autoridad de Pablo, que él va a reivindicar en esta carta. Fijaos, la carta comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En la mayoría de las cartas de Pablo, él comenzaba identificándose a sí mismo como apóstol. No porque él pensara que le podían confundir con otro apóstol que tenía su mismo nombre. No. Pablo comienza identificándose y llamándose apóstol para afirmar de manera clara que él estaba escribiendo con la autoridad de una persona que había sido enviada por Dios. Pablo apóstol, recordemos, muchos de vosotros ya lo sabéis, no está mal recordarlo, que la palabra apóstol en griego básicamente significa mensajero.
uno que es enviado con una misión, con una tarea especial, una tarea que le ha sido delegada por una persona que está por encima del enviado. En el plano religioso, esta misión que tenían los apóstoles tenía que ver con la predicación del Evangelio, la predicación del reino de Dios. En cierta forma, los apóstoles eran los portavoces autorizados de Dios. Lo que ellos decían era la palabra de Dios, como si Dios estuviese hablando directamente al pueblo. Eso era un apóstol. Y hermanos y hermanas, aunque es cierto que en cierta manera, en cierto sentido, todos los creyentes, todos hemos sido comisionados, enviados para predicar, para hablar del Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Aunque esto es cierto, sin embargo, en el Nuevo Testamento la palabra apóstol no era una palabra aplicada a todos los creyentes, no. Básicamente esta palabra tenía un doble uso. Por un lado, un uso restringido, limitado. Los apóstoles eran aquellos 12 hombres que pertenecían al círculo de los discípulos de Jesús. Él escogió entre esos discípulos a 12 a los cuales llamó apóstoles. Y a esos 12 les dio una autoridad para que ellos predicaran el mensaje de Dios. Se aplicaba esta palabra apóstol a esos 12. Y como vamos a ver, hay un apóstol que sería el número 13, que es el apóstol Pablo. Por tanto, tenía un uso limitado, pero también tenía un uso más general, ampliado. Habían algunos personajes que aparecen en el Nuevo Testamento que eran colaboradores, ayudantes de Pablo. También predicaban el Evangelio. A estos también se les llamaba apóstoles, como vemos en el caso de Bernabé, Apolos, Santiago, el hermano de Jesús, que tenemos una carta escrita por él, y otros más que también pertenecían a los apóstoles, pero con minúsculas, no con mayúscula como sería el caso de los 12 apóstoles, ¿verdad? Cuando Pablo se llama a sí mismo apóstol, él está afirmando, como ya hemos dicho, está afirmando que él tiene una autoridad que ha recibido directamente de Dios, Y hermanos y hermanas, este es un tema muy importante en el Nuevo Testamento y especialmente en esta carta. Por eso la mayor parte de ella va a hacer énfasis en esto, en la autoridad del apóstol Pablo, ya que esa autoridad estaba siendo cuestionada por algunos miembros de la iglesia, a los cuales Pablo les va a llamar en el capítulo 11 falsos pastores, obreros fraudulentos. Veremos más adelante. Es por eso que él comienza la carta afirmando que su llamado tiene un origen divino. Él no era un apóstol por decisión o por motivación propia. Él no era apóstol porque la iglesia lo llamó a ser apóstol. Él no era apóstol porque hizo las oposiciones y las aprobó, las oposiciones para ser apóstol. No. Según el texto bíblico, él era apóstol porque Jesucristo lo había enviado. Fijaos, Pablo, apóstol de Jesucristo. El Señor Jesús fue quien envió a Pablo, lo escogió y lo envió para ser su apóstol, su enviado. Esto no tenía nada que ver con el llamado de una iglesia, no, para nada. Fijaos lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas. Pablo, apóstol, no por disposición ni intervención humana alguna, sino por encargo de Jesucristo
y de Dios Padre que lo resucitó triunfante de la muerte. En cierta forma, Pablo está diciendo lo mismo en su segunda carta a los Corintios, que es donde estamos ahora mismo, ¿verdad? Con otras palabras, fijaos, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, Cristo Jesús es el único responsable de enviar a Pablo para ser un apóstol, de acuerdo a la voluntad de Dios, sigue diciendo versículo 1 de nuestro pasaje, segunda de Corintios. Ahora estamos dejando esto a un lado y vamos a nuestro texto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Evidentemente, hermanos y hermanas, Pablo era consciente de que su llamado a ser apóstol no se había producido de la misma manera que ocurrió con los 12 apóstoles nombrados por Jesús. Allí en Mateo capítulo 10, o en Marcos capítulo 6, o en Lucas capítulo 6 y capítulo 9, o en Hechos capítulo 1. Fue el Señor quien escogió a 12 de sus discípulos para que fueran apóstoles. Pablo es consciente de que su llamado no ocurrió de la misma manera. Lo sabe. Pablo sabe que él no pertenece a ese círculo íntimo de esos hombres que estuvieron durante 3 años acompañando a Jesús en su ministerio terrenal. Él lo sabe. Tampoco Pablo había olvidado nunca su pasado. Él era consciente de que había sido un hombre que antes de ser cristiano había perseguido a los cristianos. Había ido casa por casa arrestando a los creyentes, llevándolos a la cárcel y consintiendo en la muerte de muchos de ellos. Pablo era un terrorista, él era un asesino y él nunca olvidó su pasado. Fijaos, y vamos a recordar lo que vimos en la primera carta a los Corintios. Vamos un momentito a Primera de Corintios, capítulo 15. Cuando Pablo está allí recordando, hablando acerca de la resurrección de Jesús, y está diciendo, capítulo 15, que Jesús, versículo 4, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y luego, para presentar evidencias de que esto era cierto, dice que Jesús, después de que resucitó, se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro, uno de los apóstoles, después a los 12, a los 12, realmente fueron los 10, cuando se apareció Jesús, a los 10. Porque cuando se les apareció allí en Lucas capítulo 24, faltaban 2, Judas Iscariote, que ya había muerto, y Tomás, que ese día no estaba allí. Luego lo veremos más adelante. Pero la idea es esa, la de los 12, ¿verdad? Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Luego, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Apóstoles en el sentido de otros hermanos que recibieron también el nombre de apóstol, pero no en el mismo sentido que los 12 apóstoles. Y dice, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Y fijaos lo que dice a continuación. Lo tenemos aquí también en la pantalla. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Y dice a continuación, pero, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Como vamos a estar viendo en esta carta, hermanos y hermanas, habían varios creyentes en la iglesia de Corinto que despreciaban a Pablo. No reconocían su apostolado ni su ministerio. No lo veían digno de llevar el título de apóstol. No lo veían así. Pero también es cierto, como acabamos de leer ahora en este texto,
que el mismo Pablo, aunque por razones distintas, él tampoco se consideraba digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Lo ha dicho. Porque él en el pasado perseguía a los creyentes, los llevaba a la muerte. Aunque Pablo, hermanos y hermanas, Pablo sabía que sus pecados habían sido perdonados, porque cuando confesamos nuestros pecados, sean cuales sean, Jesús los perdona. Él sabía que Jesús le había perdonado sus pecados, pero él no podía olvidar su pasado, no lo podía olvidar. Porque, hermanos y hermanas, nuestros pecados dejan huella. Dios perdona nuestros pecados cuando los confesamos, cierto, pero no borra el recuerdo de los mismos. No nos quita el sentimiento de indignidad. No nos quita ese sentimiento de falta de merecimientos. Y es por eso que muchos creyentes, cuando son conscientes de la realidad de sus pecados, se miran a sí mismos y dicen: yo no soy digno de recibir tu gracia. Yo no merezco nada. Tú sabes lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, mira. No entiendo cómo Jesús me ha podido perdonar. En cierta forma, nuestro pecado deja huella. Y eso, si me permitís decirlo, eso no es malo. Es bueno, hermanos y hermanas, que recordemos quiénes éramos antes de conocer a Cristo, porque muchas veces lo olvidamos. Y por eso no somos pacientes, no somos misericordiosos cuando vemos a otros pecar. O cuando encendemos la tele y vemos: mira lo que está haciendo este, mira lo que está haciendo el otro. ¡Es terrible! Merecen el castigo, el juicio al infierno de Dios. Ya, pero es que tú y yo éramos iguales que ellos. Lo que pasa es que a veces lo olvidamos. Y qué importante es recordar quiénes éramos antes de conocer a Cristo. Que seamos conscientes de que realmente no nos merecíamos nada. Era como ese centurión romano que tenía un esclavo en su casa trabajando y lo amaba mucho, y ese esclavo estaba a punto de morir. Pero sabiendo que Jesús podía sanarle, envió a los líderes religiosos para que Jesús viniera y sanara a su esclavo. Y aquellos líderes religiosos fueron a Jesús y una vez que le encontraron dijeron: Señor, haz lo que te pedimos. Concédele a este hombre la sanación de su esclavo porque él es digno, él se merece eso, porque mira todo lo que nos ha hecho, nos ha comprado una sinagoga, nos ha dado esto, lo otro. Y Jesús decidió ir con ellos. Y cuando se acercaba a la casa, el centurión, al ser consciente de esa realidad, envió a alguien a Jesús para decirle: Señor, no vengas a mi casa, yo no soy digno de que entres en mi hogar. Fijaos, los líderes religiosos decían: Jesús, es digno este hombre de que le concedas esto. Y el hombre decía: yo no soy digno, yo no merezco esto. Y tenía toda la razón, pero aún así Jesús sanó a aquel hombre, igual que hizo contigo y conmigo. Y es lo que Pablo está recordando en ese texto. Él era consciente de que no era digno de ser llamado apóstol por todo lo que hizo en su pasado. Pero ahora dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Aunque no yo, dice Pablo, no soy yo. ¿Sino quién? La gracia de Dios que está conmigo. Pablo con mucha humildad reconoce que todo lo que él ha conseguido, todo lo que él tiene, todo lo que él ha obtenido en esta vida, incluso las cosas espirituales, las recibió del Señor. Todo, absolutamente todo. Y él lo está reconociendo con humildad aquí. Y teniendo esto en cuenta, él ahora puede enfrentarse a la iglesia de Corinto sin ningún temor. Como un apóstol
con los mismos derechos que los 12 apóstoles. Bueno, ya alguno había muerto ya. Con los mismos derechos. Y él presenta evidencias en esta carta, evidencias de ello. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reafirmar la legitimidad y la credibilidad de su ministerio apostólico. No merezco nada, pero por la gracia de Dios he recibido todo esto. Hemos cantado en esta mañana sublime gracia. Hermanos y hermanas, no olvidemos nunca esto, que tú y yo hoy tenemos lo que tenemos, especialmente a nivel espiritual. Tenemos esa vida eterna. Tenemos ese lugar en los cielos preparado por Cristo Jesús para nosotros, pero no porque tú y yo seamos especiales, mejores que nadie, que la gente que nos rodea, sino todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de un regalo, de un don que hemos recibido, aunque no lo merecemos. No lo merecemos. Y Dios lo sabe, pero aún así dice, yo sé que no te lo mereces, pero yo te lo doy. Yo te lo doy. Y en esta mañana, amigo y amiga que me estás escuchando aquí, en este lugar, o que nos verás más adelante a través de internet, Jesús también en este instante te ofrece ese regalo. Tú dirás que no te lo mereces. Tú te conoces y sabes todo lo que has hecho a lo largo de tu vida y crees que debido a tus pecados estos no pueden ser perdonados. Pero Jesús en esta mañana, como vamos a ver a través de esta predicación, Él nos recuerda que puede limpiar tus pecados, sean cuales sean. Que a lo mejor resulta que tú no es que te consideres indigno, sino tú dices, bueno, sí, yo tampoco soy un gran pecador. Bueno, quiero recibir lo que Jesús me quiere dar en esta mañana. Tampoco soy muy rebelde, que digamos. No, te equivocas. Yo no sé cuáles son tus pecados. No sé si los llamas grandes o pequeños, pero lo cierto es que tú eres un pecador. Hayas hecho lo que hayas hecho, aunque para ti sea algo insignificante, eres un pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos. Y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús nos ofrece un regalo. Ese regalo es la vida eterna, que Él nos ofrece en esta mañana si tú y yo se la pedimos. No nos merecemos nada. A veces, evidentemente, viene a nuestra mente, pasa conmigo, cosas que yo hice en el pasado, incluso cosas que hago hoy en el presente, que me pregunto, ¿cómo es posible que yo, siendo un hijo de Dios, haya pensado, haya actuado, me haya comportado o haya dicho estas cosas si soy un hijo de Dios? Y ya no hablemos de las cosas que hice en mi adolescencia, en mi juventud, que a veces vienen a mi mente. Y siento vergüenza, porque el pecado deja huella, pero al mismo tiempo recuerdo que Jesús me ha perdonado todos esos pecados. Él los ha tomado todos los que yo le he confesado, y los ha lanzado al fondo del mar. Puede que alguien en este mundo algún día a lo mejor me eche en cara esos pecados, porque tú hiciste esto, porque tú dijiste lo otro. Vale, y que tengan razón. Bueno, eso es lo que va a hacer el diablo el día del juicio final. Se va a presentar delante de Dios para decir, mira lo que hizo Benjamín, todo esto. Y va a presentar una lista con todos mis pecados. Seguro. Pero a mi lado tendré un abogado que dirá, sí, todo eso es cierto, lo que ha hecho Benjamín, pero yo se los perdoné todos. Más bien los cogí para que fueran clavados en la cruz el día que yo morí. En esta mañana Dios quiere seguir haciendo esto contigo, amigo, amiga, independientemente de cuáles sean tus pecados. Jesús puede y quiere
perdonarlos. Si tú se lo dices, si tú los confiesas, Él lo va a hacer. Cuando Pablo comienza sus cartas, y concretamente esta en la cual nos encontramos, llamándose a sí mismo apóstol, no lo hace con arrogancia, no lo hace porque pretenda presumir del cargo que ha obtenido. No lo hace. Tampoco lo hace porque se haya sentido ofendido por esos hermanos que le están diciendo cosas que no son correctas, que se están burlando, como veremos más adelante, incluso de su físico. Reírse de alguien por su físico. Es esto lo que estaban haciendo algunos de esos falsos apóstoles, que no era un buen orador. Le decían de todo, le decían de todo. Y Pablo no quiere ahora enfatizar su apostolado porque se sienta ofendido, porque su honor, su reputación estaba siendo manchada. No es por eso. Al comenzar sus cartas reivindicando, defendiendo su autoridad como apóstol, lo hace porque la verdad revelada de Dios estaba en juego. Eso es lo que estaba ocurriendo con la iglesia. La verdad de Dios corría serio peligro. Por tanto, en esta sencilla declaración, versículo 1, solo en el versículo 1, lleva en sí un mensaje vital que ni los corintios, ni los creyentes en el día de hoy, ni cualquier otra persona puede ignorar. Lo que Pablo les va a escribir a partir de ahora es una palabra autoritativa, es decir, es una palabra inspirada por Dios. O dicho de otra forma, es una palabra que tiene su origen en el Señor. Lo que Pablo está diciendo es como si lo dijera Jesús. Esa era la responsabilidad de los apóstoles. Hablar con la autoridad, no suya, una autoridad propia en este caso de Pablo, sino una autoridad de Jesús, que la derivaba en sus apóstoles, Por eso, escuchar a estos hombres era como escuchar a Jesús. Decía el mismo Señor ahí en Lucas, capítulo 10, el que os escucha a vosotros, a mí me escucha. Y el que os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Pero no solamente eso, dice Jesús, sino el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo, quizás en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, cuando hacemos la compra con nuestros familiares, con aquellas personas a las cuales le presentamos el Evangelio y esas personas rechazan lo que les estamos compartiendo, si realmente estamos hablando, presentando la palabra de Dios, tú te puedes sentir mal, ofendido. Mira cómo me están rechazando, no me hacen caso. Recuerda, no te están rechazando a ti, están rechazando a Jesús. Y no solamente a Jesús, sino están rechazando a aquel que envió a Jesús, que no es otro que el Padre, Dios el Padre. En cierta forma, Pablo está diciendo que rechazarle a Él significa rechazar a Cristo y a aquel que envió a Jesús. Hay mucha gente que dice, yo no creo en la Biblia, porque la Biblia ha sido escrita por hombres de carne y hueso, con sus pecados, por eso no creo en la Biblia. Bueno, la gente que dice esto tiene toda la razón. La Biblia fue escrita por hombres de carne y hueso como tú y como yo, y todos eran pecadores, absolutamente todos. Ahora bien, esos hombres, esas personas cuyos escritos tenemos aquí en este libro, esos hombres fueron autorizados, o dicho de otra manera, inspirados, impulsados por el Espíritu Santo, por Dios, para que ellos hablaran lo que Dios quería que tú y yo conociéramos, que no es otra cosa que conocer a su Hijo Jesucristo y su obra en la cruz. Y toda la Biblia, toda, gira en torno, como decíamos antes, a la persona de Jesús.
Como el mismo Señor le dijo a aquellos 2 discípulos que iban de camino a Emaús, tristes, llorando, porque hacía 3 días que Jesús había sido crucificado y aquel hombre se presenta ante ellos, es decir, el Señor Jesús ya resucitado. Y después de haberles escuchado, dice que empezó a decir lo que las Escrituras decían acerca de Él. ¿Las Escrituras a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos presenta a Cristo, claro que sí. Y obviamente esto se aplica al Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, él escribía a los hermanos lo siguiente. Dice que pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, haciendo referencia a Jesús, versículo 17, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y a nosotros, dice Pedro, mejor dicho, dice Pedro, que oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y dice, tenemos también... Es decir, Pedro está reconociendo que lo que ellos han escrito es la palabra de Dios y tenemos también, versículo 19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía... Es decir, Pedro está haciendo referencia a todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados, guiados por el Espíritu Santo. Y esto que Pedro está haciendo referencia al Antiguo Testamento, evidentemente también se aplica al Nuevo Testamento. De hecho, Pedro lo está haciendo y Pablo también lo hará una y otra vez. Por tanto, era sumamente importante, necesario, que al comenzar esta carta, Pablo dijera, Pablo, apóstol, sí, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y si realmente él ha sido enviado por Jesús, todo lo que viene a continuación, tenemos que recibirla como la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros no estamos estudiando la carta de Pablo a los Corintios, no. Estamos estudiando la palabra de Dios. Es esta la que nos habla, a la que debemos de prestar atención. A veces, entre los mismos creyentes, no, pero esto lo dijo Pablo, no, pero esto lo dijo Pedro. Incluso en alguna Biblia, yo no digo que eso sea malo, en alguna Biblia, todas las palabras que al parecer dijo Jesús están en rojo, en rojo. Yo la que tengo ahora mismo es una de esas Biblias y todo lo que aparece en la Biblia que fue dicho por Jesús está en rojo. Yo no digo que eso esté mal, pero eso es peligroso, porque puede darnos la sensación de que esas palabras que están en rojo, como son las que dijo Jesús, son las importantes. Y el resto, las que están en negro, tampoco es palabra de Dios. ¿Quién dice eso? No, no, ya sea en negro, en rojo, verde, el color que tú quieras. Todo lo que está aquí es la palabra inspirada por Dios. Es lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos acerca de Él. Y por tanto, toda ella es importante. Pablo lo diría con otras palabras en su segunda carta a Timoteo. Él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda es útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, redarguirnos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Pues con el propósito de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente, perfectamente preparado para toda buena obra. Y aunque Pablo también aquí está haciendo referencia al Antiguo Testamento, esto se aplica al Nuevo
al Nuevo Testamento. Si Pablo hablaba con esta autoridad, entonces tenemos que prestar mucha atención a lo que él tiene que decirnos, o dicho de otra forma, a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través del apóstol. Por tanto, en primer lugar, en este, fijaos, primer versículo está hablando de la autoridad de Pablo que es reivindicada. En segundo lugar, vemos que Pablo también nos recuerda la responsabilidad de la iglesia, es recordada. Fijaos que Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice a continuación, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos que están en toda Acaya. Es interesante que en esta carta, bueno, los escritores del Nuevo Testamento, pues muchos hacen referencia a la iglesia, aunque Pablo es el autor del Nuevo Testamento que más usa este término, que traducimos por iglesia. Iglesia. Es el que más la emplea. Y sería bueno recordar que cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de la iglesia, utiliza este término para dos usos. Por un lado, para hacer referencia a lo que es la iglesia universal. Hay algunos versículos que hacen referencia a la iglesia universal, es decir, todos los creyentes, tanto los que están vivos como los que ya han muerto, pertenecen a la iglesia universal, que ya están con el Señor, ¿verdad? La iglesia universal, todos los creyentes. Pero la mayor de las veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento está haciendo referencia a lo que denominamos iglesia local. Iglesia local. Pablo escribe una carta a los Corintios, la iglesia que estaba en Corinto, una iglesia a los Efesios, la iglesia que estaba en Éfeso, o a los tesalonicenses, la iglesia local que estaba en Tesalónica. Nosotros somos una iglesia local que se encuentra en Valdepeñas, ¿verdad? Y hay al menos dos cosas que me gustaría señalar de esto que dice Pablo en cuanto a la iglesia. En primer lugar, si prestamos atención al texto, se nos recuerda que la iglesia pertenece a Dios. Dice el versículo, la iglesia de Dios. La carta que Pablo está escribiendo no es una carta que pertenece a la iglesia de Corinto. O sea, los corintios no son los dueños de esa iglesia. Pablo, que fue el fundador de esta iglesia, no es el dueño, el propietario de la iglesia, ni ningún otro líder de esa congregación, ni aquellos hermanos que llevaban más tiempo en la iglesia, no. Pablo recuerda que la iglesia le pertenece a Dios. Y cuánto bien haríamos, hermanos y hermanas, si esto tú y yo lo tuviéramos siempre en mente y nunca lo olvidáramos. Es cierto que muchas veces entre nosotros usamos una terminología entre los cristianos para hacer referencia a nuestra iglesia. Yo vengo de Las Palmas y muchas veces hago referencia a mi iglesia en Las Palmas. O cuando estoy en Madrid en una reunión, mi iglesia en Valdepeñas. Y tú y yo también hablamos de esta forma, pero no es nuestra iglesia. La iglesia le pertenece a aquel que la compró. ¿Y quién la compró? Jesucristo. A un alto precio, dirá Pablo en su primera carta. O Pedro dirá que esta iglesia costó un alto precio. Hemos sido comprados, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, dice Pedro, no. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús que derramó en la cruz. Por tanto, es bueno que recordemos, hermanos, esto, de cuántos problemas nos libraríamos, las iglesias, estoy hablando de manera general, de cuántos problemas nos libraríamos si siempre tuviéramos en cuenta que nosotros no somos los propietarios de la iglesia. Nosotros simplemente somos meros administradores, mayordomos. La iglesia es de Dios. Dice Pablo, a la iglesia de Dios. Y hay una segunda cosa que dice, y es que esta iglesia tiene unas responsabilidades. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, en toda Acaya. En su primera carta a los Corintios, que ya vimos en su momento, Pablo prácticamente utiliza las mismas palabras. Hay algunas pequeñas matizaciones.
Él habla en su primera carta, se dirige a los creyentes corintios, llamándoles también los santificados en Cristo. En Cristo. Pablo se dirige ahora a los santos, a los santos. ¿Sabéis que la palabra santo, lo hemos dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir en esta mañana? Porque tristemente muchas veces no entendemos el significado de esta palabra. Y cuando hablando con otros creyentes decimos, oye, todos los miembros de iglesia, todos los que hemos nacido de nuevo, ¿todos somos santos? Y hay creyentes que dicen, no, todos no somos santos. Eso más bien pertenece a cierta clase de hermanos más espirituales, aquellos que leen más la Biblia, que van más a la iglesia, que dan más dinero. Esos son realmente los santos. Y yo no tengo ni idea de dónde sacan esa definición. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra santo básicamente significa separado, apartado. Y según el Nuevo Testamento, todos los redimidos por Cristo, todos los que hemos sido salvos por medio de la obra de Cristo Jesús, todos los que hemos nacido de nuevo, todos somos santos. Tan santos como lo era Pablo, el apóstol. Somos santos todos, hermanos. Somos un grupo de hombres y mujeres especiales que nos diferenciamos de los demás en el sentido de que somos de la propiedad de Dios. Diría Pablo en la primera carta que hemos sido comprados por el Señor. Por tanto, todos los creyentes, independientemente de su nivel de madurez o de cuántos pecados cometan a la semana, porque todos nosotros pecamos cada día, cada semana. Fallamos, tropezamos y tenemos que acudir a Jesús para que nos perdone nuestros pecados. Todos pecamos, pero aún así somos santos. Hemos sido redimidos por Cristo, hemos sido apartados para Él. Todos los creyentes hemos sido santificados en Cristo. Todos, absolutamente. Y es importante que esto lo recordemos porque muchas veces lo olvidamos. Recordemos que, por regla general, cuando estudiamos el Nuevo Testamento y empezamos a hablar de iglesias más espirituales, menos espirituales, se suele poner como ejemplo de la más carnal, la más pecadora de las iglesias, a la de Corinto. A la de Corinto. Pero Pablo, cuando se dirige a ellos, en la primera y en la segunda carta, comienza llamándoles santos, santificados en Cristo. Todos ellos, independientemente de sus pecados, si son muchos, son pocos, como a veces nosotros lo catalogamos, ¿verdad? Es cierto que ninguno de nosotros, hermanos y hermanas, merece ese título, el de santo, no lo merecemos, pero lo tenemos. Lo tenemos debido a que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Eso sí, es bueno recordar en este momento que sí es cierto que la Biblia, la Escritura, el Nuevo Testamento nos recuerda que todos los creyentes hemos sido ya santificados en Cristo Jesús. También el Nuevo Testamento nos recuerda, por supuesto que, o nos habla de la santificación como un llamamiento. Es decir, se nos llama a vivir vidas caracterizadas por la vida de Jesús. Por eso, dice ahí el apóstol Pedro en esta ocasión, así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos también en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En el mismo momento de nuestra conversión recibimos una nueva identidad en Cristo que lleva aparejada la responsabilidad de vivir vidas santas. Hemos sido apartados para Dios, separados para Dios, pues vivamos en consecuencias.
en toda nuestra manera de vivir, dice Pablo. En cierta forma, esto es lo que los teólogos llaman la santificación progresiva. Por un lado, se nos habla ya de una posición que hemos adquirido en Cristo Jesús. Hemos sido declarados santos, lo somos, pero al mismo tiempo se nos dice que hasta que el Señor nos lleve a su presencia, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que ir progresando, avanzando en nuestra vida cristiana. Es decir, la meta como creyente es la de parecernos más a Jesús, cada vez más y más. Es ese proceso que se le llama santificación. Y Pablo nos recuerda, o le recuerda a la iglesia de Corinto y también a nosotros, nuestra responsabilidad. A la iglesia que está en Corinto, con todos los santos de Acaya. Acaya era, sabéis que cuando entraron los romanos allí, Grecia se dividió en dos partes, Mesopotamia, en norte, y abajo Acaya, ¿verdad? Y la capital de Acaya era Corinto. Evidentemente Pablo no está haciendo referencia solamente a los santos de ese lugar, sino esta carta se aplica a todos los creyentes, a todos los redimidos por Cristo. Y si ha enfatizado, reivindicado su autoridad y por otro lado la responsabilidad de la iglesia, Pablo termina el versículo esta introducción, la salutación, recordándonos la centralidad de Cristo en el mensaje y en la vida de la iglesia. Dice versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es interesante cuando uno lee tanto la primera como la segunda carta, y ocurre también en otros lugares, las veces que Pablo repite el nombre de Cristo Jesús. Desde el principio de esta carta, Pablo quiere dejar claro que la figura central de este documento, de esta epístola, el fundamento de su escrito va a ser la persona de Cristo Jesús. En esta carta, al igual que hizo en la primera carta, Pablo va a compartir cosas muy duras hacia la iglesia. Y va a tener que tratar una serie de problemas, confrontar una serie de situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia que no eran correctas. Y Pablo tuvo claro desde el principio que antes de meterse de lleno en toda esa temática, él quiere recordarles que todo lo que va a decirles gira en torno a la persona de Cristo Jesús. Y qué bueno, hermanos y hermanas, que de igual manera tú y yo pudiéramos actuar. Porque, hermanos, hermanas y amigos y amigas, esta sigue siendo la fórmula que la iglesia, el creyente, debe seguir en el día de hoy, cuando surgen situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones que nos sobrepasan, ya sea en el plano familiar, matrimonial, laboral, escolar, social, eclesial, da igual la situación difícil en la cual nos podamos encontrar. Antes de tomar nuestras propias decisiones, antes de decidir qué método personal vamos a utilizar, qué bueno sería si primeramente nos sentáramos y pusiéramos al Señor ante esa situación y rogarle que Él tome el control de lo que me está pasando. Qué bueno si tú y yo hiciéramos lo mismo que hizo el apóstol Pablo, acudir a Jesús para que a la luz de la cruz y de su amor Él pueda ayudarnos. Pablo les recuerda desde el principio de su carta que la fuente de toda gracia y de toda paz proviene del Padre y del Hijo. Hemos visto hace un ratito, que Pablo decía que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y Pablo desea esta misma gracia para la iglesia de Corinto. La gracia, ese don inmerecido que fluye del Padre y del Hijo. Y evidentemente el orden de estas palabras nos recuerda que no puede haber paz
si antes no ha sido derramada la gracia sobre nosotros. Y cuando Pablo habla aquí, hermanos y hermanas y amigos, de la paz de Jesús, de Dios, no está hablando de la ausencia de conflictos en nuestra vida. No está hablando de que si experimentamos la paz de Dios, nunca vamos a tener problemas, situaciones difíciles, adversas, pruebas, tribulaciones. No está hablando de esa clase de paz. La paz de la cual Pablo habla, que es la misma de la que habló Jesús allí creo que en Juan capítulo 14, cuando él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón. Jesús está hablando y Pablo está hablando de una paz que tú y yo podemos experimentar incluso en medio de una tormenta, en medio de las dificultades de la vida. Tú y yo podemos experimentar esa paz. ¿Por qué? Porque primeramente hemos experimentado la gracia de Dios, ese don inmerecido que Él nos ha dado una vez que confiamos en Él. En estos primeros versículos encontramos, por tanto, la primera de una serie de argumentos que Pablo va a desarrollar a lo largo de su carta para defender, como hemos dicho, la legitimidad de su ministerio apostólico. Y quizás, hermanos y hermanas, nos parezca que este espacio tan amplio que Pablo va a dedicar en su carta nos pueda parecer algo exagerado. Parece como que está ofendido Pablo por todo lo que le van a decir. No es nada exagerado. Hermanos y hermanas y amigos, esto era necesario que se dijese, que se enseñase, porque en cierta forma la iglesia primitiva estaba dando sus primeros pasos y era necesario desde el principio que de manera inequívoca la gente supiese que la iglesia estaba siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Es lo que dirá Pablo en su carta a los Efesios. A él le gustaba mucho comparar la iglesia con diferentes imágenes. Y una de las imágenes que Pablo utiliza para compararla con la iglesia es la de un edificio, allí en Efesios. Y él dice que nosotros somos un edificio que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso sí, recuerda que en ese edificio la piedra principal, la piedra angular es Cristo Jesús. Al acercarnos en esta mañana para estudiar la carta de Pablo a los Corintios, debemos tener siempre en mente, hermanos, y no solamente esta carta, sino cualquier otro libro que aparezca en la Biblia, tenemos que tener en cuenta que estamos estudiando, estamos escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios. Estamos escuchando una palabra inspirada por el Espíritu Santo que debe llevarnos a ser responsables, consecuentes con lo que escuchamos, obedeciendo y encarnando esta palabra en nuestras propias vidas. Permitir que Cristo sea el centro de la iglesia, de cada creyente, el centro de la predicación que se expone aquí cada domingo, cada semana, los jueves, los sábados. Cristo tiene que ser el centro. Esta es una palabra inspirada, hermanos. Tiene su origen en Dios. No veamos a la persona de Pablo si no queremos. Es interesante, con esto terminamos, cuando Pablo escribe su primera carta a los tesalonicenses. Él da gracias al Señor por ello, sin cesar. ¿Por qué? Dice Pablo ahí, dice, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y luego termina en su segunda carta animando a los hermanos. Les dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. La carta de Pablo a los Corintios es la palabra de Dios. El Señor quiere hablarnos a ti y a mí en los próximos meses.
de manera especial a través de esta carta. Él quiere que conozcamos su voluntad para nosotros. Y también para ti, querido amigo y querida amiga, que estás aquí en esta hora o que nos puedas escuchar a través de internet. Veremos un poquito más adelante, cuando lleguemos al capítulo 6 de esta carta, que Pablo dirá que nosotros somos colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hoy, amigo y amiga, la gracia de Dios está disponible para ti, para ti. Porque dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amigo y amiga, hoy Jesús te ofrece su salvación. Hoy Jesús te invita a que te acerques a Él y le recibas como el Señor y Salvador de tu vida. Que creas lo que Él ha dicho. El que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Su palabra es verdad. Su palabra en esta mañana ha sido predicada para que todos nosotros la obedezcamos y la apliquemos a nuestra vida. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta hora.